Son las 5 de la mañana en Bratislava, Eslovaquia. Estos hombres son conductores profesionales, pero su camión está a cientos de kilómetros de allí, en Bélgica. Ese camión no solo será su lugar de trabajo, también será su hogar durante meses. The model that the road transport sector is following more and more is companies from the West opening fictive subsidiaries in countries with low income. They recruit drivers. They bring the drivers to work on permanent basis in the country of, so to say, origin of the business. And this is how they use the advantages offered by the internal market. El salario de estos conductores asciende a 700 euros brutos al mes. Es más de lo que podrían soñar en su país de origen, pero es solo un tercio de lo que algunos de sus colegas de Europa Occidental ganan por el mismo trabajo. Many drivers of the new member states, they feel that they are discriminated on basis of nationality. Al mismo tiempo, en Bélgica, un sindicato de trabajadores del transporte está llevando a cabo una campaña de concienciación contra lo que consideran una competencia desleal por parte de los conductores de Europa del Este. It's important that these people are getting paid what they deserve to be paid. They're pushing out of the market. The only way to stop that is make sure that they get the same wages as we do, so we can keep working and they can keep working on a decent wage. Conductores del Este que se sienten discriminados, conductores del Oeste que se sienten amenazados. Nos pusimos en camino para averiguar qué es exactamente lo que está pasando en el transporte por carretera europeo. Mi chiamo Sergian Gruic, Sergio. Sono un autista di linea internazionale, sono sposato, ho 4 figli, ho 43 anni, sono nato nel Montenegro, poi all'arrivo della guerra decido di venire in Italia. Il lavoro sul camion è un lavoro che pochi conoscono, è un lavoro molto solitario, si vive molta solitudine e facile proprio non è. Si sta fuori per una settimana, il weekend se tutto va bene si rientra a casa. È un lavoro che porta molti sacrifici, affetti, vicinanza alla famiglia, ti dimentichi le date, compleanni, feste, non ci sei mai, non vivi quelle emozioni familiari che sono molto importanti. Sergio es uno de los 3 millones de camioneros que recorren las carreteras de Europa, una vida hecha de aparcamientos solitarios, gasolineras, paradas de camiones y autopistas interminables. Una rutina muy diferente a la imagen aventurera del estilo de vida de los camioneros. Viaggiare, dicevo, è molto bello, quando lo dici agli altri pensano che hai tempo magari di vedere le bellezze di un paese, o magari quando gli dici che sei stato a Parigi immaginano che sei andato già magari a vedere la Tour Eiffel. Io ci lavoro da 10 e passa anni e non l'ho ancora vista. La mia più grande preoccupazione è il lavoro, il trasporto.
hanno consentito un'apertura delle frontiere senza monitorare un settore come trasporto. Cioè, noi in Europa abbiamo le diverse realtà che possono variare da 280 euro di uno stipendio fisso di un autista bulgaro a 330 di quello rumeno, 1.800, quasi 2.000 euro di quello lussemburghese, 1.500 quello italiano. Insomma, non si può lavorare in queste condizioni. The road transport is a service. So the road transport operators were more and more interested to offer a cheap service, and labor costs, of course, account for the largest percentage within the cost of transport, so to say. So the interest was always to keep the labor cost down or to get it down. And with the access to, so to say, a lower wage level member states, access to their workforce, this was possible. This is social dumping. El dumping social o el uso de normas laborales y sociales más débiles para ser más competitivos se ha generalizado en el transporte por carretera europeo y los camioneros son los que sufren las consecuencias. Se suele suponer que todo comenzó con la ampliación de la Unión Europea a los países de Europa Central y Oriental en 2004. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Los temores de dumping social, junto con las acusaciones de que los extranjeros roban puestos de trabajo, ya empezaron en el decenio de 1980, cuando Grecia, seguida de España y Portugal, se incorporó a la Comunidad Económica Europea. Al mismo tiempo, se liberalizó progresivamente el transporte internacional por carretera. A finales de los años 90, se desreguló completamente y se abrió a la competencia en toda Europa. Desde entonces, el tema del dumping social ha sido un dolor de cabeza para las instituciones europeas y ha ampliado la brecha entre Europa Oriental y Occidental. En el Parlamento Europeo, los eurodiputados a menudo se enfrentan sobre la mejor manera de proteger a los trabajadores. C'est quoi le dumping social? Il n'y a pas de définition en tant que telle, mais tout le monde sait que le dumping social, ce n'est rien d'autre que l'exploitation des salariés par certaines entreprises aux pratiques injustes. Et c'est l'un des enjeux, je vous le dis, c'est l'un des enjeux qui mine le projet européen dans son ensemble. Si nous sommes incapables, durant cette mandature, de régler la question du dumping social, c'est la fin du projet européen. The freedom of movement of services and workers, however, has enabled the low-wage countries to build up their economies. And as a result, also the salaries in these countries have risen, very naturally. So we should continue to make the most of the opportunities that the single market has to offer, and not start sailing towards unknown direction with unknown results. I like to drive. I like to drive big trucks. And I like to travel. I work for 2 months or 3 months. And after that I go home for 1 month. I meet few of my colleagues, few. We cook together, we eat together, we drink 1 beer, maybe 2, who knows, if we have. And after that, I'm going to my cabin. Depends which weather it's outside. I try to spend some time till I'm going to sleep. I'm a family man, yeah? And I miss everything from home, from my home. Yeah? I miss my wife, I miss my children, my child, actually. I miss everything. I don't know, sometimes when I smell like home, but when I look on the window, it's not my home. Yeah, it's very hard to be away from your family. But I have money to have a decent life. So what if I am from Eastern Europe? If I remember correctly, in 1940, 2 guys, Ribbentrop and Molotov, cut the Europe in 2. Yeah? They
write on the paper Eastern Europe, Western Europe. Before that, Eastern Europe don't exist. It was one Europe. Because that two stupid people, how I told you, Ribbentrop and Molotov, they signed and cut the Europe in two. And look, 70 years ago, we still suffering about that. Nous sommes, nous, pour l'abolition de toute discrimination. Nous sommes pour faire en sorte que tous les travailleurs du transport puissent travailler dans toute l'Europe, mais en respectant les mêmes droits. Et qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce n'est pas un vain mot, de l'esclavage moderne. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de chauffeurs qui vivent 3 mois, 6 mois en dehors de chez eux pour un salaire de misère. Et ces salaires de misère sont organisés en grande partie par des employeurs qui ne sont pas des employeurs d'Europe de l'Est, mais des employeurs d'ici, des employeurs de chez nous, des employeurs de Belgique, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas. Ce sont ceux-là les exploiteurs et ce sont ceux-là qu'on doit combattre. En los últimos 15 años, los transportistas del oeste se desplazaron cada vez más al este en busca de mano de obra más barata. Bratislava es uno de los centros más populares para los empleadores que pueden registrar un negocio a través de agencias especializadas por solo 29 euros al mes, discreción garantizada. Estas agencias son reacias a hablar ante la Cámara. They have a base with the trucks somewhere here? No. Slovak law for Slovak database of companies. Each company needs a seat, registered seat, and I own this building, and I give all of these companies paper. It's only virtual seat here, yeah. So it's like a letterbox company. Yeah. Okay. No, he has letterbox. Yeah. Non stiamo parlando più di un mercato, qua stiamo parlando di evasione fiscale, stiamo parlando di un inganno, stiamo parlando di un imbroglio. Io personalmente provo un profondo disgusto a questo tipo di imprenditori che usano questo tipo di manodopera che ci vive sul camion per mesi. Sono condizioni disumane. Maar eerst een dodelijke brand in een loods in Wingenen. 2 Poolse chauffeurs blijven in de vlammen, 4 anderen zijn gewond. Officieel verbleef er maar 1 persoon in die loods, maar in werkelijkheid logeerden er 11 Poolse chauffeurs die rijden voor een transportbedrijf in de buurt. Rond 3 uur vannacht schieten de Poolse truckers wakker. De loods waarin ze slapen staat in brand. De vlammen slaan al door het dak als de brandweer naar Wingenen arriveert. 9 Polen die er wonen raken op tijd naar buiten, maar al snel is duidelijk dat er nog mensen binnen zitten. In deze zaak zijn wij van oordeel dat er inderdaad sporen van mensenhandel aanwezig zijn. Meer algemeen in de transportsector zijn wij van oordeel als mensen moeten kamperen, als zij maandenlang van huis zijn, als zij niet goed betaald worden, ja, dan zijn er voldoende elementen om te spreken over mensenhandel. Als men moet slapen in een loods, dan zijn er volgens ons elementen van mensenhandel. Dus meer algemeen vinden wij dat de menselijke waardigheid in het gedrang komt. En dit leidt tot het misdrijf mensenhandel. Pavel, uno de los 2 polacos que murieron en el incendio, está enterrado aquí, en el este de Polonia. Acababa de cumplir 27 años y estaba a punto de casarse. 8 años después, su madre Wanda todavía busca respuestas. Nadie se ha responsabilizado aún por esta tragedia. Pawła jako młodego, sympatycznego chłopaka, wesołego, bardzo pomocnego. Takiego, który nie potrafił komuś odmówić. Jeżeli go ktoś o coś poprosił, Pawełek nie odmówił.
Nigdy po sobie nie pokazywał, że nie jest zadowolony. Nigdy tego po sobie nie pokazał, więc ja nie wiedziałam, co tam się dzieje. Dowiedziałam się dopiero, jak pojechałam już po ciało mojego dziecka. Zobaczyłam, jakie są tam warunki, jak wyglądał budynek. W Polsce jest duże bezrobocie, są niskie płace i Polacy, młodzi ludzie szukają czegoś lepszego startu w życiu. Jeżeli w Polsce szuka pracy, prawda, i nie może jej znaleźć lub pracuje za 1000 ileś złotych, to jak on ma później założyć rodzinę, utrzymać tę rodzinę? To tam zarabia więcej, zaciska zęby i pracuje. ¿Son las empresas de transporte las únicas culpables de la explotación de los trabajadores? ¿Qué hay de los fabricantes, los minoristas y las empresas de logística que encargan los servicios de transporte? ¿No deberían ser más diligentes para asegurar que todos sus subcontratistas ofrezcan condiciones de trabajo decentes y salarios justos? La legislación y la jurisprudencia de la Unión Europea estipulan que las normas laborales que deben aplicarse a un conductor son las del país en el que realiza la mayor parte del trabajo. Pero ¿cómo puede aplicarse esto de manera eficaz cuando millones de camiones atraviesan un continente con fronteras abiertas, cuando la aplicación de las normas se deja en manos de los gobiernos nacionales y cuando un número cada vez mayor de camioneros son contratados fuera de la Unión Europea? Okay. Thank you very much. I am Michael Jordan, Filipino truckers from Europe. Conductores filipinos en las carreteras europeas, la medida en que las empresas están dispuestas a hacer un esfuerzo para reducir los costes de mano de obra a expensas del bienestar humano. Estos hombres pasan un año en su camión, cientos de días seguidos de trabajo, comiendo y durmiendo en su cabina de 4 metros cuadrados. That is my house. Bedroom with double deck room. La empresa que emplea a estos trabajadores fue creada en Letonia por un ciudadano sueco que contrató a conductores en Filipinas para que condujeran casi exclusivamente en Europa Occidental. ¿Por qué Letonia? Tal vez porque tiene el segundo salario mínimo más bajo de la Unión Europea. I spent 12 months on the road, and after 12 months, I take my vacation to the Philippines. After 45 days, I just coming back to sign another contract. It's 670 euros per month, but we have 20 euros per day for meal allowance. Do you think it's a good salary for what you're doing? Yes, for me, it's good salary for me because it's a big money for the Philippines, for my family. It's a big money. It's big help for my family. Muchos conductores filipinos cuentan la misma historia. A pesar de sus difíciles condiciones de trabajo, pocos dicen que se sienten explotados. Muchos, como Jimele, trabajaron anteriormente en Arabia Saudita en peores condiciones. Para ellos, Europa es una oportunidad única para proporcionar una vida mejor a sus familias. This is my life, and I love my work. Do you miss your country? Do you miss your family? Yes, I miss my country, of course. I miss my wife, my son. But I have no other choice because I don't have a work in the Philippines. That's why I am here. It's better to work here than rather starve to death in the Philippines. Ante las crecientes críticas sobre las normas que rigen el transporte por carretera, la Comisión Europea reaccionó en 2017 con el llamado paquete de movilidad. There is no place for social dumping in European Union. In this context, the mobility package will provide a truly European solution, which combines the necessary protection of workers
and at the same time aim at preventing the fragmentation of internal market. El paquete de movilidad reforma una serie de normas destinadas a luchar contra las empresas buzón, ampliando los derechos laborales de un país a todos los conductores que operan en su territorio y regulando el número de entregas que un camión puede realizar en un Estado miembro extranjero. El objetivo inicial de la Unión Europea era eliminar las restricciones a los servicios de transporte y al mismo tiempo aspirar a la aplicación del principio de igual salario por igual trabajo en el mismo lugar. Esto, en última instancia, prepararía el escenario para una batalla política contenciosa de varios años de duración, con divisiones a menudo marcadas por las líneas nacionales más que por las partidistas. Los documentos redactados por las instituciones de la Unión Europea muestran cómo algunos grupos de interés trataron de influir en el debate. Las asociaciones empresariales argumentan que las medidas son discriminatorias contra Europa del Este, presionan por una mayor flexibilidad en el sector, se oponen a un organismo de aplicación en toda la Unión Europea y etiquetan las reformas como una amenaza a la libertad empresarial. Los Estados miembros también expresaron su opinión, mientras que algunos en el Este dicen que las medidas son un golpe para sus economías y para el mercado único, otros en el Oeste afirman que es un paso correcto hacia la competencia justa. This is the problem within the European Union in general, yeah? Not only on the transport level, but you have to see it from both perspectives, you know. As I have spoken at that time with the Bulgarian minister, he told me, look, if you do your legislation as you wish, this will increase the voices of your populists in my member state. Then I responded him, if I don't do that, it will increase the voice of the populists in my member states. Truck drivers from Eastern European countries have protested against a new EU mobility package. The new rules under discussion. Los trabajadores del transporte de Europa están divididos. Los conductores de Europa Oriental creen que la aplicación de normas sociales más estrictas amenazará su acceso al mercado del transporte. Los conductores de Europa Occidental, por otra parte, piensan que abrir más el mercado les dejará igualmente sin trabajo. Al final, todo se trata del empleo. Lo que algunos ven como proteccionismo es visto por otros como derechos sociales. La ventaja competitiva de una persona es la competencia desleal de otra. The freedom to work wherever you wish, of course we want to see that continue, but not at any cost. And whilst the standard of living may be cheaper in the East, that doesn't mean that those drivers who work in the West for Western countries and Western companies should be exploited. If you're working in Western Europe for a Western company, you should be paid Western European wages. We would all love German wages. We don't have them. Don't kill the countries that support Europe the most with this horrible directive. Drivers are not second-class workers in this union. They deserve exactly the same rights when it comes to posting like all other workers in the EU. This is not the time to put at risk the internal market and therefore growth and jobs. And many of the amendments are doing exactly that. Votre démarche est politiquement dangereuse, car la réponse des peuples à la jungle sociale, c'est la colère. A pesar de los años de debates, el paquete de movilidad aún no ha sido adoptado oficialmente por la Unión Europea. Si bien algunos afirman que castiga a los transportistas de Europa Oriental, otros creen que mejorará las condiciones de trabajo de los conductores. Algunos no pueden esperar más. 2 años después de compartir su amor por este trabajo, Gimele renunció a su compañía después de una discusión con su jefe sobre las condiciones de trabajo. He told us, if you are not happy anymore, we have a Ukrainian and you have a Georgian to replace you. And that's not good. Yeah, that's bullshit. I work hard. I spend my time in my truck. I gambled my health here, working here in company. And that's all I'm gonna hear from them. And that's bullshit. Gimele ahora vive en Canadá, donde trabaja como camionero. Non credo e non condivido l'idea che gli autisti dell'Est sono i colpevoli di questa situazione. È colpevole la forma, è colpevole la politica che ha legiferato queste condizioni.
Sergio sigue entregando carga a través de Europa. Todavía no ha visto la Torre Eiffel. I can say that I am proud to be European because I am not European. I am European at my home, but here I am not European, or I am second-hand European. And it's not so fair. Viorel sigue siendo camionero y pasa meses en la carretera. Mientras Europa lucha por responder a los problemas que dividen el bloque entre el este y el oeste, los camioneros siguen soportando los sacrificios que mantienen esta economía en funcionamiento. ¿Quién se beneficia de esta situación y hasta dónde llegará? Son preguntas que aún no han recibido respuesta.